Vamos a ir a la palabra entonces. Un segundo. A ver, tenemos aquí Marcos, capítulo 13. Y estamos en las últimas, en los últimos días de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Hoy toca una porción... sí. ¿Dónde está mi Biblia? No importa, uso desde aquí, no importa. No. Hoy toca una porción muy interesante de la Biblia. Jesús va a hablar de cuestiones del futuro, cuestiones de profecía, que siempre fascina a la gente pensar en profecía, ¿no? Cosas que no han ocurrido. Imaginarse cómo va a ser, cómo se va a cumplir. Bueno, si crees en la Biblia, ¿no? Te imaginas que va a cumplirse, como dice la Biblia. El que no cree en la Biblia, pues negará que va a ocurrir, o pondrá, pues, razones por las cuales no pueden pasar, ¿no? O no puede ser. Lo mismo ocurrió cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban. Tenemos gente hablando de parte de Dios, hablando profecía. Realmente la profecía era muy sencilla. Era mensaje de arrepentimiento, mensaje diciendo al pueblo que hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que cambiar, porque si no, Dios va a traer castigo. Eso era realmente el mensaje consistente de los profetas. Pero los profetas muchas veces daban en mucho detalle lo que iba a ocurrir. Decían, pues, iba a venir de parte de este reino. Este rey, a veces se nombraba el reino, incluso el rey que iba a ser el que traería la justicia de Dios. Cosas imposibles de predecir, ¿no? Cosas que iban a ocurrir muchos años en el futuro. Pero los profetas, evidentemente, en la Biblia estaban hablando de parte de Dios, comunicando, pues, el futuro, pues, de una forma que se cumplió perfectamente, ¿no? El Señor Jesús, pues, hace eso en este pasaje, habla del futuro, y hay motivo por ello. Vamos a ver un poco el contexto, cómo se llega a esto, pero vivimos nosotros, pues, en la época donde esperamos que se cumplan algunas de las cosas que dijo Jesús. Bueno, vamos a empezar, ¿bien? Voy a orar primero y después empezamos con la palabra. Primero voy a orar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido que sea un tiempo de provecho, pido que me ayudes a mí y que ayudes a cada uno que está escuchando a aprender, a crecer de tu palabra. Pedimos que sea de bendición a los que lo oigan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, dice Marcos capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Al parecer un comentario pues normal, ¿no? Describiendo el templo, que era un edificio espectacular. No hay que negarlo, era un edificio tremendo. No era tan tremendo el templo de Herodes, de los días de Jesús, como el templo de Salomón. Este ya era el tercer templo que se había construido, seguramente cada uno un poco menos majestuoso que el anterior, pero de todas formas era un edificio impresionante, con piedras grandes, y los discípulos estaban comentando acerca simplemente de lo espectacular que era la construcción. Si se va hoy en día, yo no he ido a Jerusalén, un día, si Dios quiere, pues podré ir, pero se puede ver lo que es el fundamento del templo, ¿no? La zona donde estaba el templo se destruyó, pero se puede ver el lugar donde está Jesús ahora, y las piedras que forman el fundamento donde se construyó el templo, pues son enormes, son piedras, pues, tremendas, ¿no? El tamaño de un autobús, más o menos, y bueno, era una construcción espectacular. Bueno, dice así, el versículo 2. Jesús respondiendo le dijo, Jesús va a coger este comentario, que no era un comentario muy profundo, y les va a dar una aplicación, como solía hacer. Esto era, pues, Jesús muchas veces cogía de algo que se estaba viendo, que se estaba hablando, y lo convertía en una aplicación. Y decía, Jesús respondiendo, les dijo, ¿ves estos grandes edificios? ¿Veis lo maravilloso que es la tecnología humana?
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, esto tiene, o sea, tiene un poco más de profundidad de lo que igual parece aquí. Acordaos, Jesús acaba de entrar a Jerusalén, donde le han aclamado como el Mesías. El pueblo ha dicho que piensa que él es el Mesías, el que va a ser rey. Los discípulos sabemos, ya de otras veces que han hablado, que ellos están bastante confundidos en cuanto al tiempo que tiene Jesús pensado. Entienden correctamente que Jesús es el Mesías, que va a ser rey, pero no entienden que primero, antes de ser rey, va a morir, va a resucitar y va a pasar un tiempo que aún no ha terminado este tiempo, ¿no? Antes de que Jesús reine físicamente en Israel. Los discípulos están todavía confundidos en cuanto a eso. Y cuando Jesús dice, se va a destruir este templo, los discípulos tienen que estar respondiendo a la equivocación continua que tenían ellos, ¿no? De que Jesús iba a ser el rey en sus tiempos, ¿no? En breve Jesús se iba a instalar como rey. Jesús está diciendo que no, a ver, va a venir destrucción antes de eso. Dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. En 40 años después, más o menos, en el año 70 después de Cristo, fue destruido el templo. Bien, vino el ejército romano bajo el general Tito y destruyó el templo así como está escrito. No dejó piedra sobre piedra. Esta parte de la profecía se cumplió muy pronto. Bien, dice, y se sentó, esto es un poco más adelante, pero seguramente el mismo día, ¿no? Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Estaban hablando del templo. Jesús estaba hablando, ¿no? De que no os encantéis demasiado de este templo porque todo esto va a ser destruido. Lo mismo se debería decir más a menudo hoy en día. Bien, no deberíamos aferrarnos, no deberíamos enamorarnos con las cosas que tenemos en nuestras vidas hoy en día. Las cosas que hayamos acumulado, pues gracias a nuestra prosperidad o cualquier cosa, no nos enamoremos de eso, porque todo eso va a ser destruido. Todo eso no va a durar. Lo mismo con el templo. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Esto es pues una reunión, un petit comité con 4 de los discípulos, y dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Están chocados por lo que ha dicho Jesús. No entienden porque ellos piensan que Jesús va a ser el rey pues, próximamente. Eso es lo que quieren. ¿Cuándo van a ser estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Quieren entender más. Oye, ¿por qué dices que se va a destruir el templo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Y le piden una señal, ¿no? ¿Cómo sabremos lo que está ocurriendo aquí? Y Jesús va a empezar a hablar de la destrucción del templo que viene próximamente, ¿no? Que pues se cumplió, pero realmente Jesús va a empezar a hablar de lo que viene antes de su segunda venida. Y va a contar un poco de la cronología planeada para el futuro. Cronología que aún no ha terminado. Bien, dice el 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe. Los discípulos en este momento estaban engañados. Engañados quizás por sí mismos, quizás por las expectativas del pueblo, de un libertador de Roma. Ellos estaban engañados. Ellos pensaban algo equivocado, ¿no? Del futuro. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Esto otra vez es una contradicción, ¿no? A lo que piensan los discípulos, ¿no? Ellos piensan que Jesús va a ser el rey ahora y no sin más. Jesús dice, no, van a venir muchos después de mí diciendo que soy el Cristo. Esto tiene que confundir un poco, ¿no? Si no entienden que Jesús va a morir. Y ha pasado desde Cristo y antes de Cristo. Esto era algo que ocurría, al parecer, bastante común. Había muchos que se declaraban el Mesías, se nombraban libertadores y eran como revolucionarios, gente que odiaba a Roma. Y hubieron muchos más. Bien, gente que decía que soy el Cristo. Y habrá más. Dice, más, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, fíjate, no te turbes con los rumores de guerra,
porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Bueno, en poco tiempo Jesús iba a morir, y después de eso, unos 40 años después, como dije, iba a haber una revolución de los judíos. Los judíos iban a intentar luchar contra Roma, ganarse la independencia, iba a fracasar tremendamente, iban a ser, iba a ser destruido el templo y todo, y muchos de los judíos, ¿no? Que estaban involucrados en la revolución, murieron. Iba a venir tiempo de guerra para Israel y para las naciones, dice, alrededor. Fíjate si no ha sido el caso, ¿no? Desde el tiempo de Jesús. Han habido guerras en el tiempo, en la zona de Palestina, pues sí, casi siempre, ¿no? Siempre guerras, siempre rumores de guerras. Y en todo el mundo, pues continuamos así. Nunca se sabe cuándo va a venir la próxima guerra. Vivimos en un mundo tristemente, o sea, no debería ser así. La gente dice, no, es que estamos postguerra, somos ya más inteligentes, somos más desarrollados, demasiado desarrollados para la guerra, pero las guerras ocurren, ¿no? Porque el corazón humano realmente no cambia, a pesar de lo que se dice, seguimos siendo todos pecadores, seguimos siendo todos egoístas y las guerras vienen de eso. Bueno, dice Jesús, van a venir guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin, eso es antes del fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Yo pienso en este versículo cada vez que se habla del próximo huracán, o terremoto, o en este caso pues pandemia, desastres naturales que ocurren. Jesús dijo que van a venir y van a aumentar. Las guerras y las tribulaciones en el mundo están empeorando, no están mejorando. La cosa no está cambiando, aunque, como digo, la gente quiere pensar lo opuesto, quiere pensar que estamos desarrollando, quiere pensar que estamos mejorando, que ya estamos aprendiendo a ser más humanos el uno contra el otro, más buenos el uno con el otro, ¿no? Pero no es así. Sigue habiendo mal entre los humanos y sigue habiendo, pues, cosas, desastres naturales que, como dice la Biblia, son consecuencias de un mundo caído. Dice, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios. Esto está hablando ahora a los discípulos y por extensión a los cristianos. Dice, os van a entregar a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Estamos hablando de persecución aquí. ¿Bien? Persecución severa. Cosas, iban a sufrir. Y casi todos los discípulos murieron por predicar el Evangelio, ¿no? Casi todos fueron mártires. Fueron azotados, fueron echados en prisión. Dice, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Vais a pasar por cosas tremendas, bien, por el nombre del Evangelio, por predicar. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Qué curioso, ¿no? Jesús está diciendo antes del final de los tiempos, el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Esto es un versículo clave para las misiones, ¿no? La idea de que el Evangelio tiene que llegar a los lugares más remotos de la tierra. No para política, no para ganancia, no para explotar a pueblos necesitados. No, el Evangelio, simplemente las buenas noticias de la salvación, el Evangelio que cambia corazones, que transforma, bien, que hace que la gente aprenda a vivir como Dios manda, como Dios ha diseñado. Ese Evangelio, dijo Jesús, tiene que llegar a toda la tierra. Eso es mi plan, y es lo que va a ocurrir. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Jesús les ha dicho lo que va a venir, y ahora les dice, pero no os preocupéis. Vais a
ser traídos a gobernadores, a reyes, incluso a hablar de vuestra fe, dice, no os preocupéis, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Jesús les está hablando de el Espíritu Santo que vendría a morar en el cristiano después de su muerte. Después de que se fue Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo guía. Nos da las palabras que decir, nos da la sabiduría. Por esto no deberíamos temer nunca para hablar la boca y dar el Evangelio. Porque Jesús da las palabras adecuadas en el momento. El Espíritu Santo da la sabiduría necesaria. Continuamos. ¿Qué va a pasar? Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Estamos hablando de tiempos de tremendo odio, de tremendo maldad. La familia debería ser inviolable, ¿no? La familia debería ser un núcleo unido. Y Jesús simplemente está diciendo no va a ser así, ¿no? Incluso en la familia, los que deberían ser los últimos que harían estas cosas, incluso en la familia se verá esto. Y es verdad, ¿no? Se ve, yo no sé cuántas historias he oído de hermanos que no se han hablado en 30 años, se odian a muerte por una ofensa estúpida de su niñez o de hace mucho tiempo, ¿no? Van a llegar tiempos donde la gente se odia. Y yo no sé, puede ser que vivamos en los tiempos donde más odio hay. Es posible, ¿no? Desde luego, enciendes la tele, miras las noticias, escuchas a la gente en la calle, hay mucho odio. Mucho de lo que está describiendo aquí Jesús. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sigue hablando aquí a los cristianos, ¿no? Seréis odiados por causa de mi nombre. No odiados porque os hagáis... no odiados por ser, pues, gente no indeseable. No odiados por vuestra maldad o porque deis motivos de ser odiados. Y hay que decir que han habido cristianos, o gente que se llama cristiana, que se ha ganado el odio, por decirlo así, por sus acciones, por sus palabras y por las cosas que ha hecho, ¿no? De eso no está hablando Jesús, ¿no? Gente que es aborrecida por culpa de Jesús, por el nombre de Jesús. Gente que te odia porque te identificas con Jesús y ya está, ¿bien? Eso ocurrió con los discípulos, eso ocurre hoy en día hasta cierto punto y seguirá ocurriendo. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La idea otra vez, pues, perseverar. Entender que esto va a ocurrir, no dejar que esto cambie nada. Pero, este versículo es curioso, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, esto habla de una profecía en el libro de Daniel. Si continuamos así allí en los domingos por la mañana llegaremos hasta aquí, ¿no? Pero en esta profecía Daniel habla de uno que vendrá al templo y cometerá sacrilegios, cometerá como algo muy ofensivo contra Dios. Esto ocurrió una vez en la historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Líder llamado Antíoco profanó el templo sacrificando un cerdo en un lugar donde haciendo algo explícitamente para intentar insultar o despreciar el templo. Bien, pero Daniel no está hablando en principio de esto. Está hablando de, según creemos, según entendemos, bien, algo en el futuro, algo que ocurrirá durante el tiempo de la tribulación, donde dice la abominación desoladora será cuando el anticristo haga algo, no se sabe exactamente bien, pero en Apocalipsis se habla del anticristo levantando una estatua de sí mismo, realmente pues llamándose Dios en el lugar del templo, haciendo algo terrible para profanar el templo. Bien, esto es futuro, no sabemos exactamente cómo va a ser. Pues dice, cuando ocurra, el que lea entienda, no lo está diciendo Jesús, lo está diciendo Marcos. Bien, eso no son palabras
de Jesús, son palabras de Marcos añadidas que nos está diciendo, o sea, es para nosotros, no es para los discípulos, ¿no? Evidentemente los discípulos no estaban leyendo. Marcos está diciendo entender bien y está hablando a las generaciones siguientes, a ti y a mí. El que lea entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si esto está hablando del anticristo, algo en el futuro, algo que aún no ha ocurrido, bien, esto desencadenará una serie de eventos donde los judíos, bien, los que viven en Israel, tendrán que huir por sus vidas. Otra vez, esto es futuro, imposible especificar lo que no especifica la Biblia, ¿no? La Biblia nos da ciertos detalles, aceptamos esos detalles y a veces es peligroso intentar rellenar el resto de los huecos, ¿no? Pero lo que dice Jesús aquí vendrá el anticristo, cometerá este pecado y tendrán que salir huyendo. Y los próximos versículos van a hablar de esto, ¿bien? Los judíos, llegará un momento peor que lo que pasaron los discípulos, ¿no? Donde todos tengan que huir por muerte o peor que ocurrirá en estos tiempos. Bien, estamos hablando de algo futuro. Dice, el que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Esto todo es un poco visual. La idea es comunicando la urgencia de escapar, ¿bien? La urgencia de salir. El que está en casa dice, sal por el camino más rápido, no desciendas a casa, no entres para coger algo, sino en el lugar donde estás, sal corriendo en este instante. Es así de serio, así de peligroso, es lo que está diciendo Jesús. El que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. El que está fuera de casa no vuelva a casa para prepararse, ¿bien? Sal corriendo. Es seguramente algo metafórico aquí, ¿no? O sea, estamos hablando simplemente de la urgencia. Estamos hablando de lo importante. Hoy en día, evidentemente, pues hay coches, no hay transporte público. No estamos hablando todo aquí literalmente. La idea está diciendo Jesús, será extremadamente urgente. Bien, habrá que salir al instante. Más, hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Otra vez, pues, comunicando la idea de que hay que huir, ¿no? Y los que no puedan huir, por ejemplo, en este caso de las encintas, pues, dice, hay de ellos, ¿no? Otra vez, no tiene tanto sentido en un mundo moderno, ¿no? Pues con coches y con la movilidad que existe, cosas. Pero lo que está diciendo Jesús es esto de huir, ¿bien? Estamos hablando otra vez en el futuro. Todavía no ha llegado ese momento. Han habido momentos donde los judíos han tenido que huir, ¿bien? Pero no después de lo que dijo Jesús, ¿no? O sea, no este evento. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Y aquí introduce la idea Jesús de que va a ser una cosa inesperada, va a ser una sorpresa. La gente no, lo que está diciendo Jesús va a ser urgente e inesperado. No vas a poder preparar para esta huida. Igual que con muy parecido al Éxodo, cuando los judíos salieron de Egipto, ¿bien? No podían preparar. Tuvieron muy poco. La idea de la cena de la Pascua, ¿bien? Era comer pan sin levadura, porque la levadura era algo que tenías que esperar. Y la idea era, vais a preparar una cena rápida y estar listos para que cuando venga el momento huyáis, ¿bien? Eso fue muy importante en el Éxodo y es muy parecido a lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Va a ser crítico, urgente, esta idea de huir. Esto, hablando a los judíos, en realidad no es algo que vamos a pasar ni tú ni yo, ¿no? Esto está hablando de gente huyendo de Jerusalén. Está hablando específicamente de una región geográfica. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Estas son palabras fuertes porque han habido muchas terribles tribulaciones, ¿no? Han ocurrido muchas tragedias en el mundo y Jesús está diciendo, esto va a ser la peor tragedia, el momento más severo de toda la historia. Nunca ha habido algo peor antes, nunca habrá algo peor después, ¿no? Otra vez, Jesús está hablando de algo horrible, algo
urgente, algo destructivo y terrible. Am, yo creo que se puede extraer un poco esto y hablar de que esto, lo que está describiendo Jesús es el pecado, el hombre pecaminoso al 11, al máximo. Bien, es la idea de que el pecado va a desencadenar guerras, lo que decía antes, guerras y revoluciones, naciones contra naciones, familias contra familias, desastres naturales. Va a desencadenar hasta este punto, está diciendo Jesús. Va a ser así de malo un día. No ha habido un momento tan terrible, dice, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, si el Señor no interviniese, fíjate, nadie sería salvo. Más por la causa de los escogidos que él acogió, acortó aquellos días. Esto es importante porque se ha hablado mucho, ¿no?, de eventos que puedan acabar con la civilización humana, ¿no? Una guerra nuclear, el calentamiento global un día. La gente se preocupa por estas cosas, ¿no? Diciendo tenemos que protegernos de un evento que acabe con la civilización humana. Bien, y se habla mucho, especialmente, bueno, igual mucho en las películas y eso, pero muchos científicos se lo toman muy muy en serio. Jesús está diciendo, bien, que si no viniese él, el mundo acabaría. Es así de serio. Ahora, no estamos hablando por un meteoro que vaya a pegar a la Tierra o algo así, ¿no? ¿Por qué acabaría? Por la maldad de la humanidad. Por la maldad de las personas en la Tierra. El pecado va a aumentar, va a llegar a un máximo donde si no lo parase Jesús, todo moriría. Y Jesús dice, Él acortará esos días. Él va a intervenir. Y eso es cuando vendrá Jesús. Eso es cuando el Rey Jesús vendrá y arreglará todo. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. Todo esto lo dice Jesús porque les quiere enfatizar a los discípulos que aún queda mucho por ocurrir antes de la venida del Señor Jesús. Antes de la segunda venida, antes de que Jesús sea rey, tienen que desencadenar mucho. Y no se ha desencadenado. Los discípulos le estaban preguntando a Jesús qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y Jesús les dijo, todo esto tiene que ocurrir antes de mí. Y si uno dice, he aquí, este es el Cristo, pues dice Jesús, no le creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Curioso, aquí eso está hablando de cosas como los milagros de Jesús. Sean milagros con poder de Satanás o algo así, o sean engaños, estafas, para engañar, como dice. Dice, harán señales y prodigios para imitar a Jesús, para engañar, dice, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, no es posible. Bien, los escogidos, la iglesia, los cristianos, seguirán fieles a Dios, pero se intentará y se hará de todo para engañar, incluso a los escogidos. Dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, os he advertido. Aquí Jesús realmente no está hablando a los discípulos en sí, porque los discípulos evidentemente han muerto todos, ¿no? No están vivos los discípulos antes de los eventos que ha descrito Jesús. Podría ser durante nuestras vidas, o más adelante. Ahora, la Biblia habla más adelante también del rapto y la idea de que los cristianos no estarán en estos eventos. Eso se menciona más en otros momentos, bien. Pero no puede venir el Mesías, o no estará el Mesías en la tierra hasta que haya ocurrido todo esto. Es el motivo principal por hablar de todas estas cosas, bien. Jesús no está hablando del futuro sin razón, simplemente por hablar del futuro. No es una bola de cristal simplemente para contar lo que va a ocurrir. No, está diciendo, no creáis a los falsos cristos. No creáis a uno que se llama un Cristo. Bien. Pero dice, en aquellos días, después de aquella tribulación, va a hablar, o sea, es todo un desencadenamiento, todo a peor. Dice, después de aquella tribulación,
¿Qué va a pasar? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Otra vez, no estamos... Bueno, creo que no estamos hablando aquí de desastres naturales, ¿bien? No, yo no interpreto esto como meteoros o cosas así, catástrofes, ¿no? Esto yo creo, o sea, al parecer sí son desastres naturales, pero causadas por Dios, ¿no? Esto es parte de este desencadenamiento final de maldad que vendrá, sin conocer detalles. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Bien, podemos imaginarnos algún tema de asteroides y impactos y cosas así involucradas, sí, pero no desencadenamiento natural de las cosas, sino esto es por culpa específicamente del pecado. Bien, esto es por los eventos aquí en la tierra. Dice, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hablando de cosas muy chungas, desde luego, ¿no? Cosas que no han ocurrido todavía. La gente habla mucho del calentamiento global, ¿no? Y cosas que pueden ocurrir aquí en la Tierra, que se destruya la Tierra. Pero esto no está hablando de la Tierra, esto está hablando de cosas fuera de la Tierra, cosas completamente fuera de nuestro control, por lo menos con nuestra tecnología. Dice el 26, entonces, cuando haya ocurrido todo eso, verán al Hijo del Hombre, que vendrá, dice, en las nubes, con gran poder y gloria. La idea es, como en una película, bien, hay películas, ¿no? Donde las cosas pues parecen que van a peor, que se quedan, los buenos se quedan sin esperanza, todo está a punto de exterminarse, ¿y qué pasa? Viene, pues, el Salvador de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando ya esté el mundo a punto de exterminarse, verán, dice, al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahí es donde vendrá el Mesías. Ahí es donde vendrá el Señor Jesús para reinar. Antes de eso, tiene que ocurrir todos estos eventos, que obviamente no han ocurrido aquí en la tierra todavía, ¿no? Obviamente estamos hablando del futuro todavía. Y entonces, dice, enviará sus ángeles y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Antes habló, ¿no?, de que el Evangelio tiene que llegar a todas partes del mundo. Pues ahora dice, cuando llegue Jesús, juntará a los escogidos, son la iglesia, los cristianos. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de todo el mundo, dice, de la higuera, aprended la parábola. Y esto, creo yo, está hablando de lo que ocurrió pocos días antes. ¿Os acordáis, no? Pocos días antes Jesús vio una higuera que estaba dando señal de dar fruto, tenía hojas, pero no tuvo fruto, y la castigó. Y hablamos de esa historia, ¿no? Que era tan rara, tan curiosa. Pues yo creo que eso ocurrió para que... O sea, Jesús está hablando de eso cuando dice este versículo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Puedes ver la señal de un árbol y predecir el calendario, el verano. A ver, hoy en día podemos ver el calendario y el verano empieza en tal día. Tenemos meteorólogos y todo esto, ¿no? Evidentemente no existía eso en tiempos de Jesús. Usaban cosas como mirar los árboles. Veían las señales que daba la tierra para saber cuándo iba a venir el verano, ¿no? Esto igual no tiene tanto sentido para nosotros, pero entender en su día, pues estamos hablando de interpretar señales para saber lo que va a ocurrir próximamente, ¿no? Bueno, igual que se hace eso, dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. Jesús no está hablando aquí a Pedro y Juan y Jacobo y Andrés, ¿no? Ellos están muertos todos. Está hablando a los futuros creyentes. Así también vosotros, dice, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando ocurra esto, va a volver el Mesías. Va a venir a reinar. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esto, o sea, evidentemente ha pasado la generación del cual estaba hablando Jesús. Otra vez, yo creo que Jesús no está hablando aquí a los discípulos, está hablando a los creyentes más adelante. Dice, no pasa, o sea, dentro del tiempo de estos eventos, ¿no? Cuando
bueno, se vean las guerras, se sacrifique en el templo, se se oscurezca el sol y todas estas señales y todo esto, ¿no? Después de eso, inmediatamente después de eso, ¿no? Dentro del plazo de una generación, ¿qué pasará? No pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y está hablando de su venida. ¿Ya? Está hablando de cuándo volverá Dios, el Mesías, a la tierra. Eso era lo que esperaban los discípulos. Ellos querían que Jesús estableciese su reino en este momento. Querían que él se sentara como rey. No lo hizo. ¿Bien? Lo hará en el futuro. Lo hará después de estas señales, después de que ocurran estas cosas. Ahora, como dije, la Biblia también habla de lo que llamamos el arrebatamiento. Jesús no lo menciona aquí, no significa que no vaya a ocurrir, ¿no? O sea, Jesús no habla de... no está hablando comprensivamente de todo lo que va a ocurrir aquí. La Biblia dice que los cristianos, tú y yo, un día seremos arrebatados. Bien, esto es lo que entiendo yo de la Biblia. Hay gente que discrepa y tiene diferentes formas de interpretar el futuro. Esto es lo que yo entiendo de la Biblia. Donde los cristianos, o sea, efectivamente tú y yo, si somos cristianos, no estaremos en la tierra para estos eventos. O sea, esto es lo que se llama normalmente la tribulación, y los cristianos antes de la tribulación serán arrebatados. Eso es lo que enseña la Biblia en otras partes, ¿no? Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Pablo habla a los de su día. O sea, Jesús aquí está hablando a cristianos, ¿no? En tiempos futuros. Pero Pablo, hablando a los de su día, dice, puede venir en cualquier instante. O sea, aquí Jesús habla de señales, cosas que tienen que ocurrir antes del Señor Jesús. Y no han ocurrido estas cosas, ¿no? Por lo tanto, podrías decir, pues Jesús no puede venir a reinar a la tierra hoy. Y tendrías razón, si entendemos correctamente lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Pero Pablo habla más adelante del arrebatamiento. Y eso dice que sí que vendrá sin señal. Eso vendrá sin anticipación. No habrán señales que nos apunten a lo que sería el arrebatamiento. Vendrá Jesús en cualquier momento. O sea, sin que sepamos cuándo va a ocurrir, ¿bien? Y el próximo día, o sea, el próximo versículo comunica un poquito de esto, aunque no habla directamente del arrebatamiento, comunica la idea que vemos más adelante con Pablo. Desde el 32, pero de aquel día y la hora nadie sabe. O sea, Jesús está hablando a los discípulos, ¿no? Y les dice, o sea, no podéis saber cuándo van a ocurrir estas cosas que os estoy describiendo. Dice, no lo sabe nadie, ni aun los ángeles que están en el cielo, que es muy curioso, ¿no? Están en el cielo, ellos no saben, según Jesús, y aquí dice, ni el Hijo. Jesús está diciendo que ni siquiera Él sabía cuándo esto iba a ser. Ahora, esto es una de las cosas muy curiosas en cuanto a la Trinidad, ¿no? Sabemos que Jesús es Dios, Jesús es parte de Dios, pero también sabemos que Jesús tenía, en cuanto a algunas cosas, conocimiento limitado. Tenía limitación de hombre, en algunos casos, ¿vale? Y imposible medir exactamente dónde estaban esas limitaciones, ¿no? Pero sabemos que hay cosas que Jesús dijo que no sabía. Y por ejemplo, Jesús dijo que no sabía cuándo vendría ese día ni la hora, dice, sino el Padre, únicamente Dios Padre. La idea siendo, no lo vais a saber vosotros. Imposible que sepáis. Imposible que estéis preparados para todos estos eventos. Mirad, dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, curioso. Esto parecería, dirías, ¿no? Que no encaja, porque ha estado dando señales, ha estado hablando de una serie de eventos que va a desencadenar y va a terminar con Jesús viniendo, que son un montón de señales y se pueden entender las señales. Pero ahora dice, no sabéis cuándo será. Mirad, velad y orad, porque no estáis preparados, o sea, no se puede estar preparado. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno a su obra, y el portero mandó que velase. Aquí hace una pequeña ilustración, ¿no? Jesús se va a ir ahora, va a ir al cielo, y cuando se va, les va a decir cómo este portero, cómo el dueño de esta casa dice a su portero, que
guarde la casa, que se quede esperando su regreso. Dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sabes cuándo va a regresar Dios. Dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Muy curioso. O sea, Jesús está diciendo, no sabéis cuándo van a venir estos eventos. Y yo entiendo esto pues como es alusión a la idea de que todo esto va a venir después del arrebatamiento. Y en cuanto venga el arrebatamiento ya se va a poder ver las señales, ¿no? Las señales serán obvias desde ese momento en adelante. Pero para ti y para mí hoy no tenemos señales. No sabemos cuándo va a ocurrir. Podría ser al anochecer, al mediodía, al canto del gallo, a la mañana, ¿no? No sabemos cuándo va a empezar esta serie de eventos. Dice, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y todo esto tiene aplicación. Jesús está diciendo con intención aquí. Les está diciendo a los discípulos, todo esto va a ocurrir, pero... Y os voy a contar algunos de los detalles de lo que va a pasar. Pero no sabéis cuándo va a ser. Yo me voy a ir. ¿Y qué os va a tocar hacer? Vais a tener que vivir cada día como si fuese el último. Cada día como si fuese el día antes de que yo venga. Eso significa vivir todos los días con urgencia. Vivir todos los días como si fuesen el último día de tu vida. Porque va a venir de repente. No sabemos cuándo va a pasar. Y como digo, yo creo que esto, pues, alusión a lo que es el arrebatamiento, no la segunda venida en sí. Y lo que a vosotros digo, y a todos os digo, velad. Como dije, la profecía en la Biblia siempre es fascinante. A todos les fascina. Cosas, misterios de la Biblia, misterios y cosas que no entendemos. Y yo soy el primero en decir que no entiendo cómo va a desencadenarse todo. Jesús habla de formas pues crípticas, ¿no? Formas que son difíciles de entender. Y a propósito no da detalles, no da nombres de naciones, no da fechas, no nos dice cuándo va a ocurrir estas cosas. Lo podría haber hecho, sí, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Nos lo dice este versículo. Bien, este versículo es poco la clave. Jesús quería, en su sabiduría, ¿bien? Jesús quería que tú y yo, los discípulos, empezando con pues Pedro y Jacobo y Juan y los discípulos de su día, hasta tú y yo hoy en día, quería que todos viviésemos con urgencia. ¿Esto qué significa? No sabiendo cuánto tiempo nos queda. Nosotros no tenemos un proyecto de 5 años, donde Dios nos dijo, tienes 5 años para completar tal. Tenemos un proyecto y no sabemos cuándo es la caducidad, no sabemos cuándo es el momento tope. Tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas, todos los días, porque Jesús podría venir en cualquier momento. Y dices, eso es cruel, eso no me gusta, eso requiere mucho esfuerzo. Pues sí requiere esfuerzo, ¿no? Pero como digo, Dios así es como lo dice, así es como lo hizo Dios. Si te enfadas con alguien, enfádate con Dios por haberlo hecho así, ¿no? Dios dijo, trabajad, velad, hacer todo, porque no sabéis cuándo voy a volver. Y no queréis, y no quiero, que estéis dormido cuando yo vuelva. La idea. No estés pasándotelo bien, no, o sea, no estés de vacaciones cuando Dios viene. El cristiano no tiene vacaciones. El cristiano tiene que estar trabajando a tope todos los días. Cuando vas o sea, en cualquier trabajo secular, ¿no? Hay tiempos de vacaciones. Especialmente en nuestra cultura. Antes no existían las vacaciones, ¿no? En nuestra cultura existen las vacaciones y son maravillosas. Pero en tu vida cristiana no hay vacaciones. No hay días de descanso. No hay momentos donde puedas aparcar todo esto y disfrutar. No es correcto. Bien, bíblicamente no funciona así. Tenemos que vivir cada día a tope para Dios. Eso significa predicar el Evangelio. Significa estudiar la Biblia, aprender más de Dios y vivir continuamente preparándonos para el día, pues en nuestro caso el día del arrebatamiento, el día que termine todo. No sabemos cuándo va a ser. Yo no sé si será durante mi vida, podría ser mañana, podría ser en 100 años.
evidentemente desde que Jesús dijo eso, esto han pasado 2000 años, ha pasado mucho tiempo para la humanidad y no sabemos si pasarán otros 2000 años, no se sabe. Pero Jesús dijo todo esto para que vivamos tú y yo como si ocurriese todo mañana. Bien, eso fue su intención. Eso es lo claro que hay en todo esto de la profecía. Así que aunque no entiendas detalles, y aunque no entienda yo detalles exactamente cómo va a ocurrir, quédate con este versículo, ¿no? Jesús dejó instrucciones muy sencillas. Velad, trabajar como si viniese hoy. Bien, eso debería ser nuestro rol como cristianos. Muy curioso este pasaje, como dije, sección de profecía, mucho misterio aquí y hay gente pues más cualificada que yo, que entiende más o tiene más desarrolladas sus teorías en cuanto a esto. Bien, lo que quiero que todos entendamos muy claramente es este concepto, ¿no? El concepto de la urgencia de vivir cada día como si fuese el día que vuelve el Señor, porque podría ser, y Jesús lo diseñó así. Bien, ahí termina el capítulo, lo vamos a dejar allí. Continuaremos, si Dios quiere, pues en próximas semanas hablando del el resto del libro. Pero ánimos a todos a trabajar como si pues mañana viniese Jesús. Hoy, o sea, ahora asegúrate de que estás al 100% dedicado a Dios. No hay nada entre ti y Dios, no estás aplazando tu crecimiento espiritual para primero disfrutar de tal cosa, ¿no? Vive como si hoy fuese el último día y así debería ser el día a día de un cristiano. Muy bien, pues ahí lo vamos a dejar. Que Dios bendiga a todos. Voy a orar y terminamos así el culto. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor por nosotros, gracias por este pasaje, Señor, gracias por pues, pasajes como este que son difíciles de entender, por ser profecía y por ser cosas que no sabemos exactamente cómo van a acontecer. Pero te damos gracias, Señor, porque lo diste con un propósito y dejaste muy claro cuál era ese propósito. Pido que nos ayudes, Señor, a vivir como si fuese mañana, el día de tu regreso. Ayúdanos a trabajar sin pausa, sin parar. Damos gracias por tu amor, damos gracias por tu plan perfecto y porque tú has prometido que no va a terminar el mundo. Pedimos que tú nos ayudes a glorificarte en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.